Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga ricamente. Hoy quiero seguir reflexionando sobre el capítulo 4 de Mateo. En algunas versiones de la Biblia tiene por título La tentación de Jesús. En los primeros 4 versículos vimos que Jesús, estando en ayuno por 40 días, tuvo hambre. Y en ese estado de necesidad, Satanás se aprovecha de eso y lo tienta y le pide que convirtiera las piedras en pan. Y desde luego el Señor Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Queriéndole decir que no solo se debe estar buscando satisfacer el apetito físico, sino también desear anhelantemente comer del alimento espiritual que sale de la boca del Señor. Eso es su palabra, porque escrito está. El día de hoy vamos a ver de qué otra manera el Señor Jesús fue tentado. Para eso leeremos los siguientes versos del 5 al 7 de Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, mira lo que le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. En el verso 7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, como se habrán dado cuenta, el diablo también usa la palabra del Señor, pero con unos fines bastante perversos. Él utiliza el Salmo 91, salmo que tú y yo usamos para declarar protección a nuestras vidas. Sin embargo, el diablo corta el verso 11 y lo pega con el verso 12. Y obviamente tenía un propósito para hacer todo eso. Porque cuando tú lees la propuesta que le hace Satanás, te das cuenta como que si tú te arrojas al vacío, escrito está de que no te va a pasar nada, porque va a haber ángeles que te van a agarrar, te van a acompañar en tu caída. Es más, sus manos te sostendrán. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver lo que realmente dice ese pasaje que es en el Salmo 91. Y vamos a leer desde el verso 10 hasta el 12 y te vas a dar cuenta que no dice nada de lo que está propuesto anteriormente. Empiezo del 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Te das cuenta que no dice nada de lo que el diablo le propuso? Por ese motivo, Satanás es muy astuto. Él está proponiéndole a Jesús que haga algo que en la palabra no dice que haría. Esa es una buena tentación. Decir que haga algo el Señor que Él nunca ha dicho que haría. Por ese motivo, Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta cuántas veces nosotros tentamos al Señor? Demandando de la palabra promesas que Él nunca ha dicho que haría. Déjame decirte que hay muchos que andan por allí mutilando la palabra del Señor por beneficio personal.
Es algo así como cuando alguien va a comprarse una pinta nueva. Pasan por allí, ven una vitrina, le gusta el modelo y van y preguntan si se puede probar. Y él dice, wow, claro, porque él piensa, ¿cómo se vería cuando cuando se lo ponga, ¿no es cierto? Y cuando se lo prueba, se da cuenta que no está a su medida. Por lo tanto, él no tiene problema porque le gusta y se lo compra porque lo va a llevar a su vecina la costurera. Y la vecina la costurera le dice, bueno, entonces vamos a entallarle, le vamos a meter por aquí, le vamos a sacar por allá, lo estiramos aquí, lo soltamos allá. Y así lo hacen. Y luego se dan cuenta que hay un bolsillo que no coincide. El bolsillo quedó movido y quedó como que en la espalda. El bolsillo quedó mal. Pero entonces dice, pero tranquilo, eso se arregla. Le quitamos el bolsillo, claro que sí. Porque si hay algo que no está de acuerdo a nuestros gustos, hay que sacarlo. Después de eso, cuando te pruebas la ropa, te das cuenta que es como tú te imaginabas. Tienes una pinta nueva a tu medida. ¿Cierto? Eureka por eso. Ahora, cuando uno mutila la palabra del Señor, entonces tú estás haciendo que la palabra del Señor sea a tu medida. Recuerda cuántas veces hemos querido que la palabra se amolde a nuestra forma de pensar. Recortas un verso por aquí, lo piezas con otro por allá, y si encuentras un bolsillo desubicado, lo sacas. Espero que me sigan. ¿Pero qué sería un bolsillo por allí? Bueno, sencillamente algo que no te está gustando. Un verso que no va de acuerdo a tus intereses ni a tu personalidad. ¿Cuál podría ser? Bueno, podría ser Mateo 20:27. Mateo 20:27 va a decir, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Y tú dices, ¿qué? No, ese bolsillo hay que sacarlo, es un modelo viejo. Yo no uso bolsillos. Claro, porque alguien te susurró al oído y te dijo, tú no has sido llamado a ser cola, sino cabeza. Tú no has sido llamado a estar por debajo, sino por encima. Y claro, como eres un perezoso lector de la palabra, tú no sabes qué está haciendo. Entonces comienzas a declararlo. Sí, soy cabeza y no cola. Hermanos, si nosotros vamos a la palabra del Señor y buscamos el verso completo sin mutilarlo de esa frase, escucha lo que va a decir. Dice, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás por debajo. ¿Cuándo será eso? Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordenó hoy, para que lo guardes cuidadosamente. Eso está en Deuteronomio 28:13. Tienes que entender algo, mi hermano. Tienes que entender que no podemos ir mutilando la palabra y demandando al Señor nada
que Él no ha dicho que haría. Porque Él te va a decir entonces, no tentarás al Señor tu Dios. Sin embargo, hay otros que van por allí esforzándose, siendo valientes, y se llevan por delante a quien se puedan llevar, pues ellos mismos buscan ser cabezas. Sin embargo, van frustrados por la vida, porque al final de la carrera quizás les toque decir como Julio Iglesias, de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir. ¿Y sabes por qué? Porque en el verso dice que es Él que te pondrá por cabeza, es Él quien te va a poner por encima, es Él. ¿Entiende? No sé si te habrás dado cuenta, hermano. Dios el Padre promete una bendición, claro que sí, pero siempre será en respuesta a una obediencia. Él nos promete hacernos cabeza y ponernos por encima, siempre y cuando escuchamos los mandamientos del Señor y lo guardamos cuidadosamente. Cuando dice guardamos, no es que lo guardas, lo engavetas, no. Guardarlo es ponerlo por hecho. Ahora, si tú mutilas la palabra, es que quieres poner la palabra a tu medida. Hermano, si tú realmente quieres ser cabeza o ser el primero, entonces empieza siendo cabeza o el primero en amar a tu esposa o a tu esposo. Sé cabeza en honrar a tus padres y a tu madre y cuidar de ellos. Empieza siendo el primero en llevar a tu familia a los pies de Cristo. Sé el primero en guardar la unidad entre los hermanos. Sé el primero en perdonar. Sé el primero en poner paz y no discordia. Esfuérzate por no mentir, esfuérzate por ser compasivo y ve a quién le falta algo para que tú le des o lo ayudes. Sé puntual, sé el primero en llegar, sé cabeza, nunca llegues de rabo. Y cuando empieces a ser el primero en amar a Dios por sobre todas las cosas, y cuando empieces a ser el primero en darle al Señor tu mejor adoración con tu obediencia, te aseguro, mi hermano, te aseguro, porque escrito está, Dios mismo te dirá, este es mi Hijo amado, a quien pondré por cabeza y a quien siempre pondré por encima y no por debajo. ¿Por qué? Quizás tú le preguntes, ¿por qué yo, Señor? Si solo he hecho lo que tú me pedías que haga. Yo solamente soy un siervo inútil. Él te contestará, puesto que fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Hermanos, podría seguir, pero se me fue el tiempo. No quiero despedirme sin antes recordarles que no podemos tentar al Señor diciendo que haga cosas que Él no ha dicho que haría. Porque de hacerlo, Él te diría, como le dijo a Satanás, no tentarás al Señor, tu Dios. Dios te bendiga, hermano. Baruch Hashem Adonai. Bendito es el nombre del Señor.